Ahora sí, no queda nadie afuera, estamos todos, entonces Muchas gracias. empezamos con la clase. Déjenme compartir. La clase del día lunes, ustedes con Sebastián terminaron de ver las reglas generales de la competencia, ¿cierto? Y las reglas generales de la competencia son la regla de la radicación, que la alcanzamos a ver nosotros el día viernes. ¿Cuál es más? La del grado o jerarquía. Perfecto, muchas gracias, Anaís. La del grado o jerarquía. ¿Cuál más? De la extensión. Perfecto. Y nos quedan dos más todavía. ¿Alguien se De la acuerda de más de...? prevención y de la ejecución. Muchas gracias, Anaís. Espero que no haya sido la única que se haya acordado, pero muy bien. Entonces, viste las reglas generales de la competencia, ahora vamos a pasar a ver las reglas especiales de la competencia. Y estas son muy, muy importantes porque, como les adelantaba el día viernes, estas son las reglas cuya aplicación nos permitirá poder saber cuál es el tribunal competente. Y entonces las reglas de la competencia son básicas, especiales de la competencia, son básicamente el detalle de las reglas para determinar la competencia absoluta y la competencia relativa. Déjenme... Perfecto, déjenme también, Matías, muchas gracias por la respuesta. En cuanto a las reglas especiales de la competencia, como sabemos son reglas de competencia absoluta más reglas de competencia relativa, y las reglas de competencia absoluta, por una parte, son las que van a determinar la jerarquía del tribunal que será competente para conocer de un asunto, mientras que las reglas de competencia relativa determinarán qué tribunal dentro de la jerarquía ya determinada será el competente para conocer de dicho asunto. En materia de competencia absoluta, ustedes ya debiesen saber cuáles son las reglas, al menos los titulares del título de las reglas, que se van a aplicar. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos de la competencia absoluta? Cuantía, materia y fuero. Esos son los tres elementos principales en materia de competencia absoluta que nos van a servir para determinar cuál es la jerarquía del tribunal que va a conocer de un asunto. Aparece también el tiempo, porque quienes revisen esta materia y la estudian principalmente en el manual de Maturana, en cualquier otro manual sobre esta materia, cuando se trata de materia procesal penal, el tiempo también puede ser, o mejor dicho, es un factor determinante de la jerarquía del tribunal. Pero dado que el enfoque para los efectos de este curso, más bien el de procesal civil, no me importa que se aprendan los casos de tiempo para que lo sepan desde ya. Vamos a las reglas especiales de la competencia absoluta, como hemos dicho desde hace varias clases ya, son las que nos van a determinar la jerarquía del tribunal que es competente para conocer de un asunto. Estas reglas, para que las puedan revisar también, porque es importante leerlas, no solo conocerlas a propósito de lo que vamos a decir ahora en clases, están en los artículos 115 a 133 del Código Orgánico de Tribunales, y sus características principales son que son de orden público. ¿Qué quiere decir que sean de orden público? ¿Por qué es importante que estas reglas son de orden público? Que son irrenunciables. Perfecto, son irrenunciables. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre? Está súper bien lo que dijo Gonzalo, pero a alguien se le ocurre. Isa. ¿Tendrá un alcance para todas las personas? Tiene un alcance para todas las personas. Exactamente, también es efectivo. Porque lo importante es que al ser de orden público son normas imperativas, que las partes, por un lado, están obligados a respetarlas, y por otro lado son irrenunciables e inmodificables por la voluntad de las partes. Y como consecuencia de eso, es que no va a proceder la prórroga de competencia y va a permitir, por ejemplo, que la incompetencia absoluta del tribunal pueda y deba ser declarada de oficio. Vamos a ver cada uno de estos elementos en concreto. Y el primer elemento es la cuantía. Y es bien decepcionante pasar esta materia y decir que el primer elemento es la cuantía y reconocerles que en realidad, hoy día, la cuantía no es un elemento que ayude a determinar la jerarquía del tribunal que va a conocer.
Esto tiene una aplicación histórica. Históricamente, la cuantía sí era un elemento que determinaba la jerarquía de los tribunales, porque dentro de los tribunales ordinarios existían tribunales por delegación de acuerdo con la cuantía de las causas. Sin embargo, en la actualidad lo que debiésemos hacer los procesalistas es cambiar los manuales, actualizarlos y reconocer que la cuantía ya no es un elemento de la competencia absoluta. ¿Por qué? Porque lo que la cuantía puede determinar es cuál es el tipo de procedimiento ordinario que se va a seguir en una causa, o bien si va a proceder o no va a proceder la apelación. Pero siempre los juicios, cualquiera sea su cuantía, se van a conocer frente a los juzgados de letras. Entonces, si es que entendemos que los elementos de la competencia absoluta son aquellos que nos van a determinar cuál es la jerarquía del tribunal, la cuantía en realidad no nos va a determinar la jerarquía, puesto que tratándose de un juicio ordinario, el tribunal que va a conocer va a ser siempre el mismo, cualquiera sea la cuantía. ¿Y qué es la cuantía? En materia civil, la cuantía es como el nombre lo suena, es el valor de la cosa disputada. Por ejemplo, si yo demando a alguien por un incumplimiento de contrato y digo que me debe 10 millones de pesos, la cuantía de ese caso es 10 millones de pesos. En materia criminal, en cambio, la cuantía viene determinada por la pena que el delito consigna, y esto vamos a ver que también afecta el tipo de tramitación, pero no el tribunal que va a conocer. Por eso es que, como les digo, actualmente no es relevante la cuantía como elemento de la competencia, pues siempre va a corresponder a los jueces de letra en materia civil. Ahora, la cuantía sí es relevante para saber el tipo de procedimiento de que se trata y para saber si es que existe apelación. Y en este sentido, y esto es muy relevante, es importante distinguir los juicios ordinarios según sean de mayor cuantía, de menor cuantía o de mínima cuantía. Los juicios de mínima cuantía son aquellos cuyo valor de la cosa disputada es de menos de 10 UTM, vale decir, menos de 500.000 pesos aproximadamente. Estos juicios de mínima cuantía se tramitan bajo el procedimiento ordinario de mínima cuantía. ¿Qué característica tiene, y esto ustedes ya lo deberían saber porque lo hemos visto en clase, el procedimiento ordinario de mínima cuantía? ¿Alguien se acuerda? Esto fue la clase del viernes donde yo di un comentario y estaba la Constanza que me dijo, profesor, acuérdense que eso sí que las UTM tiene menos valor del que yo había dicho. A ver si con esa pista alguien se acuerda porque es importante el juicio de mínima cuantía. Lo vimos a propósito de la distinción entre competencia de única instancia, de primera instancia y de segunda instancia. ¿De primera instancia, profesor? ¿Los juicios de mínima cuantía son de primera instancia? ¿Qué dice el resto del curso? Es más bien que los juicios de mínima cuantía son excepcionales porque son de los pocos ejemplos de única instancia. Si el juicio tiene una cuantía menor a 10 UTM, ese juicio es conocido en única instancia, lo que significa que no procede a su respecto el recurso de apelación. Por otra parte, los juicios de menor cuantía, que son aquellos que van entre 10 UTM y 500 UTM, esto es entre 500.000 pesos a 25 millones, se tramitan bajo el procedimiento ordinario de menor cuantía. Mientras que aquellos que tienen una cuantía superior a 500 UTM, esto es superior a 25 millones de pesos, se tramitan de acuerdo con el procedimiento ordinario de mayor cuantía. El procedimiento ordinario de mayor cuantía tiene ciertas diferencias con el procedimiento ordinario de menor cuantía, que hacen que este último, en general, sea un trámite más rápido y con menos etapas procedimentales que el de mayor cuantía. Esto lo estudiaremos en concreto el próximo año cuando veamos procedimientos civiles. Sin embargo, es importante saber desde ya que tanto el juicio ordinario de mayor cuantía como el juicio ordinario de menor cuantía son apelables. O sea, su sentencia definitiva, la parte que resulte vencida puede apelar respecto de esa sentencia. No así los juicios de mínima cuantía, que como hemos dicho, son de única instancia. El que sean de única instancia, ¿significa que no procede ningún recurso? Esta es una respuesta que también debiésemos saber ya de acuerdo con lo que vimos en las clases pasadas. Que sea de única instancia, como es el juicio de mínima cuantía, ¿implica que no proceden recursos?
¿No va a proceder el de apelación? Exactamente, Gonzalo. No va a proceder el de apelación, pero pueden proceder otros, particularmente la casación en la forma, por ejemplo. Así que muy bien. Ahora, en materia penal, y esto déjeme comentárselo bastante por encima, porque no es algo que nos interese para los efectos de este curso, pero dijimos que la cuantía está determinada por la pena que el delito consigna, y eso lleva a que la cuantía en materia de asuntos penales nos permita distinguir entre faltas, simples delitos o crímenes de acuerdo con la pena que lleva involucrada. En materia civil, en cambio, ¿cierto? Lo que dijimos es que la pena es el valor o la cuantía del asunto disputado. Y es importante conocer ese valor del asunto disputado, porque ese va a determinar cuál es el procedimiento que se debe seguir. Si un ordinario de mayor cuantía, si un ordinario de menor cuantía, o si un ordinario de mínima cuantía. Y entonces pasa a ser sumamente relevante determinar cómo se determina cuál es la cuantía del juicio. ¿Por qué? Porque los asuntos civiles en principio pueden estar susceptibles de una apreciación pecuniaria o pueden no ser susceptibles de apreciación pecuniaria. Y luego, si son susceptibles de apreciación pecuniaria, pueden existir diversas formas de acreditar ese valor, ya sea mediante documentos o bien no tener documentos. Entonces, para ese efecto existen una serie de reglas que nos va a poder permitir determinar cuál es el procedimiento aplicable en cada uno de los casos. Veamos primero si es que el asunto es susceptible de apreciación pecuniaria, vale decir si se le puede poner valor al asunto. En este caso, si es que el demandante acompaña documentos, se va a estar al valor que en ellos se acredita. Veamos un ejemplo. ¿Qué se le ocurre un ejemplo en que la cuantía pueda quedar determinada por los documentos que acompañe la parte? ¿A alguien se le ocurre uno? La inscripción de un automóvil, ¿puede ser? Exacto, por ejemplo, yo me comprometo a venderle a usted un automóvil, llegado el día, firmamos la promesa, y luego no le entrego el automóvil. Entonces usted puede acompañar como documento esa promesa, y en esa promesa va a aparecer el valor del automóvil, y entonces, dado el valor que aparece en ese documento, vamos a poder determinar la apreciación pecuniaria. Pero también pudiera ocurrir que usted no tiene la promesa, ya sea porque se la perdió o porque estratégicamente no la quiere acompañar en la demanda. Y entonces sí, Baltasar. Y en el caso de que alguien a mí me genere un daño patrimonial, ¿cómo puedo comprobar eso? Bueno, vamos a llegar a eso. Ahora, muchas veces uno no tiene un documento, sobre todo como dice Baltasar, oiga, alguien me puede generar un daño de responsabilidad extracontractual, por ejemplo, me puede atropellar en la calle, eso me genera un daño muy relevante, supongamos que no puedo trabajar un tiempo, supongamos que además me genera un daño moral por la pérdida de determinadas cosas, ¿cómo vamos a determinar la apreciación pecuniaria en ese caso? Y bueno, la respuesta en ese caso es que hay que determinar o distinguir si es que se trata de una acción personal o de una acción real. La acción real va a ser aquella que recae sobre un inmueble, mientras que la acción personal va a ser aquella que recae respecto de una obligación sobre una determinada persona. Si es que se trata de una acción personal, como podría ser este caso del atropello, entonces, si no se acompañan documentos, la apreciación pecuniaria va a quedar hecha a lo que diga el demandante. En otras palabras, va a ser el propio demandante el que determina, de acuerdo con su apreciación de la cuantía del caso, el procedimiento ordinario que va a estar, si es ordinario de mayor cuantía, de mínima cuantía o de menor cuantía. En ese sentido, por ejemplo, si usted dice en su demanda que los daños que le causaron fueron de 50 millones de pesos, al tiro Miguel, fueron de 50 millones de pesos, entonces, ¿qué procedimiento va a ser el que se va a seguir? Usted dice que lo atropellaron y eso le generó daños por 50 millones de pesos. ¿Qué procedimiento va a ser el que va a tener lugar? De mayor cuantía. De mayor cuantía. Y eso con independencia que luego le den o no le den los 50 millones de pesos. Perfectamente podrían darle un monto menor o decir que no hubo daño. Si por el contrario, como consecuencia del atropello, usted dice que le generaron daños por 20 millones de pesos, ¿qué procedimiento vamos a tener? De menor cuantía. De menor cuantía. Y podría ocurrir, por ejemplo, que uno quiera decir, ¿sabes qué? Me voy a aprovechar. Voy a pedir un juicio ordinario de menor cuantía porque es más rápido, voy a decir que mi daño es de 20 millones de pesos, pero cuando lo acredite, voy a acreditar mucho más de 20, y entonces van a obligar al demandado a pagar más de 20 millones de pesos, y yo me aprovecho
porque tramité en un juicio más rápido. ¿Se podrá hacer eso? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Entiendo que Miguel tiene la mano levantada porque tenía una pregunta, ¿no? Pero ahora también... Sí, profe. Entonces déjame darle la palabra primero a Isa, que la levantó, me imagino, con alguna respuesta. Perfecto, no hay problema. Sí, en este caso me imagino que el juez ahí tiene igual importancia en determinar si es así, si califica para ser de menor cuantía o mayor cuantía. No, porque la cuantía se determina cuando yo presento la demanda. Yo presento la demanda y de acuerdo, en este caso, una acción personal, según el monto que yo ponga en la demanda, va a ser el procedimiento que se haga. Entonces, si yo digo 20 millones de pesos, el juicio necesariamente se va a tramitar como uno de menor cuantía, con independencia de lo que diga o crea el juez. En este caso, digo, la trampa que pensó el demandante era: voy a demandar en uno de menor cuantía porque es más rápido, pero luego, cuando acredite los perjuicios, voy a acreditar perjuicios mucho mayores. El problema que tiene ese caso, y esto para que lo sepan desde ya, es que el juez no puede darle a las partes más allá de lo que le piden. Entonces, si es que el demandante pide 20 millones de pesos, no obstante luego acredite daños por más allá de 20 millones de pesos, el juez en principio no puede dar más allá de ese número, porque estaría cometiendo un ilícito que se llama de ultra petita, esto es, que da más allá de lo que le piden, y eso puede permitir que el fallo sea luego anulado. Por eso, y esto lo van a ver en la gran mayoría de las demandas, es que los demandantes, para evitar que pueda haber un perjuicio de ultra petita, dicen: yo demando por 20 millones de pesos o el monto mayor o menor que el tribunal considere de acuerdo a derecho, cosa que cualquiera sea la resolución que diga el tribunal, se considere que estaba dentro de lo pedido por las partes. Ahora sí, Miguel, por favor. Profesor, quería preguntarle si existe algún procedimiento para determinar cuantía subjetiva. Es decir, si no sé, por ejemplo, me destruyen una polera firmada por el Matador Sala, que efectivamente vale, no sé, 50.000 pesos, pero para mí eso vale 2 millones. ¿Existe No, algún proceso para determinar? y puede valer más todavía dependiendo después de qué partido. Si fue después de Wembley, ese sí que vale. Sí, Contra no, lo que Colo-Colo pasa en es que 2001. también, no, ahí yo soy del Colo, pero o los goles que le metió a Uruguay en el último partido por la Profe, se me cayó. selección. No, pues sería bastante bonito, me gustó esa polera. No, exactamente. Lo que pasa en esos casos, Miguel, es que aplica la regla de que qué tipo de acción tú vas a ejercer. Si alguien te lo destruye, lo que tú vas a pedir es una indemnización de perjuicios. Y una indemnización de perjuicios es siempre una acción personal. Y las acciones personales, la regla es que si no hay un documento para emitirlo, se va a estar a lo que diga el demandante. Entonces tú le vas a poder poner el valor que tú quieras, entre comillas, y eso va a determinar el procedimiento. Porque, de nuevo, lo único que determina esta apreciación pecuniaria es el procedimiento, pero no implica que te vayan a dar eso, porque eso para poder lograr el monto va a tener que acreditar los perjuicios. Y en ese caso, por ejemplo, va a tener que acreditar tu fanatismo por el Matador Sala, todos los partidos que le seguiste, los daños emocionales que te generó que te la rompieran, el tener que ir al psicólogo, el que después no pudiste trabajar muy bien, no te concentrabas en clases, cosas por el estilo, son las que van a determinar finalmente cuál es el valor que el juez considera que te generó ese daño. Pero cuál es el monto por el que tú demandas, eso eres libre, así que ni el juez ni nadie se va a meter con eso. Excelente, gracias, profesor. De nada. En cambio, pueden haber acciones que sean reales, como por ejemplo las que recaen sobre un inmueble. Celebramos un contrato de venta del auto hace un rato y yo no le entrego el auto. Bueno, si no tenemos documento de alguna manera, podemos tener una acción que recaiga, perdón, sobre el auto, sobre un departamento, sobre un inmueble, y entonces: oiga, usted me prometió venderme su inmueble y ahora no me lo quiere vender, tenemos una acción real. Y entonces, ¿cuál es el valor de esa acción real? Puede estarse al acuerdo de las partes, y si no hay acuerdo de partes va a estar en general a una evaluación pericial, o por último a los certificados de avalúo. Pero todo esto, que parece bastante complejo, en realidad tiene poca aplicación práctica, porque, como les digo, dado que
hoy día la cuantía solo determina el procedimiento y ya no la jerarquía, esto pasa a ser bastante irrelevante en la práctica, salvo para determinar si es que estamos frente a un procedimiento ordinario de mayor, de mínima o de menor cuantía. Y por último, hay asuntos que no son susceptibles de apreciación pecuniaria, como pueden ser, por ejemplo, las declaraciones de mera certeza. Yo le pido al tribunal que determine si es que una determinada obligación se encuentra prescrita o no. Yo no estoy pidiendo el cumplimiento de esa obligación, estoy solo solicitando que se determine si se encuentra prescrita. En ese caso, en realidad, es una declaración de mera certeza lo que yo estoy pidiendo, y por lo mismo no tiene un valor pecuniario en sí mismo. Y si es que no tiene un valor pecuniario en sí mismo, entonces el procedimiento va a ser siempre el procedimiento ordinario de mayor cuantía. Esto pasaba antes, hoy día en materia, por ejemplo, de los juicios de familia, pero cuando los juicios de filiación, esto es para determinar la relación de padre o madre con un hijo, generalmente padre, por razones bastante obvias, se hacían ante juicios civiles. Bueno, ¿cuál es la evaluación pecuniaria de estos juicios de filiación? No tenían, entonces siempre estaban de acuerdo al procedimiento ordinario de mayor cuantía. Esto de la determinación de la cuantía tiene una serie de reglas especiales para los casos de pluralidad de acción, de pluralidad de demandados, de reconvención, de arrendamiento, de saldo insoluto, de pensiones futuras, de pensiones periódicas, de monedas extranjeras, que la verdad, no vale mucho la pena detenerse en ellos, porque en general son de poca aplicación. Entonces, solo déjenme darles dos de estas reglas, o tres de estas reglas, que son las que me parecen más bien importantes y que pueden tener algún grado de utilidad en la práctica. Si usted en una misma demanda a varias personas, el valor que se debe considerar para efectos de determinar la cuantía es el valor total de la suma de los demandados. O sea, si yo demando, y esto lo van a estudiar luego en derecho civil, no sé si han visto las obligaciones solidarias o simplemente conjuntas ya. No, profesor, obligaciones el próximo semestre. Me lo imaginaba, sí. Pero básicamente, para poder ponerle el ejemplo, yo puedo demandar a 3 personas, y a cada una la puedo demandar por 10. Y decir, A me debe 10, B me debe 10 y C me debe 10. La cuantía para esos efectos es 30. Eso en materia de derecho civil se llama obligaciones simplemente conjuntas, en que cada una de las partes es responsable por su cuota. Sin embargo, en materia civil también existen las denominadas obligaciones solidarias, que son aquellas en que yo le puedo pedir a cualquiera de los demandados que me pague el total, sin perjuicio de que luego entre ellos se compensen la parte. En ese caso, yo podría demandar a B y a C por 30. Para efectos de determinación de la cuantía, en cualquiera de los dos casos, el monto total es 30, porque el primer ejemplo, igual tengo que sumar el valor 10 más 10 más 10, y en el segundo ya estoy demandando derechamente por 30. Entonces, si demando a varios demandados, la cuantía queda determinada por el valor total. Si presento varias acciones, por ejemplo, presento una acción de nulidad, más una acción, de cumplimiento forzado, más una acción de indemnización de perjuicio, el valor queda determinado por la suma. Por ejemplo, celebramos un contrato, usted lo incumple, y yo digo, bueno, yo solicito el cumplimiento forzado de la obligación, en virtud de la cual esta persona me tenía que pagar 100, y además solicito los perjuicios que se siguieron como incumplimiento de esa obligación, que equivalen a 10, entonces la cuantía para efectos de ese juicio es de 110. Puede ocurrir también que una demanda exista lo que se llama la demanda reconvencional. ¿Alguien sabe lo que es la demanda reconvencional? Y no, profesor. ¿Sí? ¿Nadie? ¿La contrademanda? Bueno, la reconvencional es la demanda que presenta el demandado en contra del demandante. Supongan que ustedes los demandan por algo y dicen, ¿saben qué? Yo en verdad esta persona también la podría demandar, y la terminan demandando. En ese caso tenemos una demanda principal por el demandante en contra del demandado, y una demanda reconvencional hecha por parte del demandado en contra del demandante. En estos casos, la cuantía se determina de forma separada. ¿Por qué? Porque las dos demandas se presentan en tiempos procesales distintos. Entonces, para determinar cuál es la naturaleza o cuál es el tipo de juicio ordinario que va a seguir la acción del demandante, debe estarse únicamente a la demanda principal y no tener en consideración la demanda reconvencional, porque va a llegar después.
Y finalmente, el último ejemplo que les pongo, porque este pasa mucho, tiene que ver con los juicios de arrendamiento. En los juicios de arrendamiento existen dos grandes tipos de juicios de arrendamiento. Muchas veces van de manera conjunta. Uno son los juicios de arrendamiento en que lo que se persigue es el desahucio del arrendatario, vale decir que el arrendatario deje el inmueble arrendado. Y por otra parte, existe un juicio de arrendamiento en lo que yo persigo es la reconvención del pago, esto es que me pague lo que debe. ¿Cuál es la cuantía en cada uno de los casos? Si lo que yo persigo es únicamente el desahucio, entonces la cuantía está determinada por el monto de una renta. Si el arriendo son de 500.000 pesos, la cuantía del juicio de desahucio es de 500.000 pesos. En cambio, en un juicio de reconvención de pago, supongamos que el arrendatario no me ha pagado en todo el último año, la cuantía sería de 6 millones de pesos. Y si yo demando el desahucio y la reconvención, en este ejemplo, ¿cuál sería la cuantía? De acuerdo con las reglas que vimos, yo demando el desahucio y la reconvención conjuntamente. Quiero que me pague lo que debe y que se vaya del inmueble. ¿Cuál sería la cuantía? ¿Alguno que se la juegue para que no sea tan frustrante sentir que no se entendió nada? ¿La suma de los montos puede ser? La suma de los montos, exactamente. Muchas gracias, Miguel. ¿Por qué? Por la regla de la pluralidad de las acciones. Entonces, eso nos obliga a que tenemos que sumar la acción de desahucio más la acción de la reconvención de pago. ¿Alguna pregunta hasta acá con la cuantía? Entendería que no. Y podemos pasar a Profe, la... disculpe. Sí, Yo adelante, tengo Anaís. duda. Cuando vimos lo de la demanda reconvencional, Sí, ahí se veía primero la cuantía de la demanda principal y luego, después, aparte, la de la reconvencional, ¿no? mira, Nunca sí. juntas. Nunca juntas, porque no llegan de manera junta. Entonces lo que importa es lo siguiente, se ve la de la demanda principal por sí sola. Y luego, y esto lo vamos a estudiar cuando veamos la demanda reconvencional en detalle, la demanda reconvencional tiene ciertas reglas. La regla principal es que la demanda reconvencional que tú quieras poner esté sujeto al mismo procedimiento del que te demandaron. Porque por decir algo, tú demandas al que era, voy a poner un ejemplo, al que era tu marido y tú lo demandas, oye, justo dio la casualidad de que, de que te atropellan, para poner seguir con este ejemplo, y tú le quieres demandar, perdón, vamos a hacerlo al revés. Tú atropellas a quien fuera tu marido, por ejemplo, y tu marido te quiere demandar por los daños que le causaron ese atropello, perfecto, presenta una demanda civil. Y cuando te llega esa demanda, tú dices, este no puede demandarme, además me debe alimentos hace no sé cuánto tiempo, tú no podrías demandar alimentos de manera reconvencional porque están sujetos a procedimientos distintos. Entonces, lo importante es que al final del día, dada esta regla de la demanda reconvencional que tiene que estar sujeta al mismo procedimiento de la demanda principal, de una u otra manera, no se van a poder tramitar conjuntamente acciones que tengan que verse en sedes o en procedimientos distintos, y eso explica por qué finalmente sí tiene sentido que la regla de la demanda principal tenga que ver la cuantía de manera separada a la reconvención. ¿Se entendió ahí Sí, la profe, lógica? muchas gracias. Súper, súper, gracias a ti. Profesor, Vamos entonces, sí. ¿cuándo la cuantía dejó de ser un carácter importante para determinar la jerarquía? ¿Qué momento? Sí, con la ley, por acá tengo la ley, con la ley 18.776. Pero si me preguntas de qué año es la ley 18.776, no te lo sabría decir, porque cuando yo estudié esto, acá me voy a deprimir, el 2004, qué fuerte. Ya estaba derogada hace bastante tiempo también la cuantía, o sea, tan viejo no soy, pero la ley 18.776, la verdad que sí. Yo creo, pero puedo estar equivocado, que es de los 90 y algo, 90 y poco, pero es algo que debería saber y no lo sé, la verdad. No, profe, según Google es del 2004, de diciembre. Pero ¿2004? gracias. Sí. 18.776. 24 de diciembre del 2004. Un segundo. Es que si eso es así,
Si eso es así, ¿por qué yo no estudié esto? Mira qué fuerte. Perdón que me quede pegado, habré tenido por el 2004 o el 2005 yo. Pues yo no, yo lo tuve el 2004. Ya, me quedé metido entonces porque yo ya no lo habré estudiado si es que esto es del 2004 la reforma. Pero bueno, lo que quiere decir que de alguna manera los procesalistas llevamos 16 años sin actualizar los manuales que sigue apareciendo la cuantía, porque hoy día uno debiese explicar todo esto en otra parte para determinar qué tipo de procedimiento vamos a tener, pero no Profesor, para determinar cuál es la jerarquía del tribunal. me equivoqué completamente, corrijo, es del 89. La Ahí publicación sí. del artículo era del 2004. Ya, ahora sí me hace completo sentido, Miguel, gracias, sí. Y no voy a estar tan loco de que a mí no me lo hayan pasado y no estaba tan perdido cuando dije los 90, entonces. Ahí está, perfecto. Muchas gracias por la ¿De qué, información. profesor? Súper. Entonces ahora sí vamos a pasar al segundo elemento. Y este elemento es muy relevante porque es la materia. La materia sí va a influir en el tribunal que va a conocer. ¿Qué es la materia? La materia es la naturaleza del asunto controvertido. La naturaleza del asunto controvertido tiene, ante todo, una primera aplicación muy clara, que tiene que ver con, según cuál es la naturaleza del asunto controvertido, va a ser el tipo de tribunal que va a conocer. Principalmente vamos a estudiar más adelante que existen tribunales ordinarios y tribunales especiales. Y la competencia de los tribunales especiales va a quedar determinada esencialmente por la naturaleza del asunto controvertido. Así, si lo que yo tengo es un asunto de libre competencia, lo van a conocer los tribunales de libre competencia. Si lo que yo tengo es un asunto de medio ambiente, lo van a conocer los tribunales medioambientales. Y si lo que yo tengo, por ejemplo, es un asunto tributario en contra de una determinación del Servicio de Impuestos Internos, quien lo va a conocer son los tribunales tributarios y aduaneros. Pero bueno, alguien me podría decir, pero perfecto, profesor, eso es muy interesante, pero eso nos determina el tipo de tribunal que va a conocer, pero usted nos dijo que esto también es relevante para efectos de determinar la jerarquía en relación con los juicios civiles. Y en ese caso, existen ciertas reglas que van a determinar de cierta manera la naturaleza. ¿Cuáles son estas reglas principales? Primero, en los determinados juicios de Hacienda. Los juicios de Hacienda son los juicios en que tiene interés el fisco. ¿Qué es el fisco? ¿Las arcas del Estado, puede ser? ¿Por fraude al fisco, estoy pensando? Efectivamente, las arcas del Estado, que uno lo podría decir, el fisco es el Estado desde un punto de vista patrimonial. Riéndome con lo de Kudai, pero bueno. Entonces, el fisco, cuando uno demanda al Estado, ese juicio va a ser, o el Estado lo demanda a uno, que también puede ocurrir, ese juicio va a ser siempre un juicio de Hacienda. Y los juicios de Hacienda, cuando veamos procedimientos civiles, en realidad se tramitan de manera igual, si es un juicio ordinario, al juicio ordinario o al juicio ejecutivo, con algunas particularidades. Dentro de esas particularidades, una de ellas es que va a conocer siempre el juez de letras de la comuna asiento de corte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando veamos tribunales en detalle, un par de clases más adelante, nos vamos a dar cuenta que los tribunales ordinarios y particularmente los jueces de letra civil tienen asiento en distintas comunas. Por ejemplo, existen en la región metropolitana, existen juzgados de letras en lo civil en Santiago. ¿A dónde más? ¿Alguien ha escuchado de algún otro juzgado ¿San de Miguel? letras? En San Miguel, perfecto. ¿A dónde más? ¿Alguien conoce? Necesito otro más para el ejemplo. Puente ¿Nadie? Alto. ¿Perdón? Puente Alto. Perfecto, perfecto. Entonces tenemos, por ejemplo, en la región metropolitana tenemos tribunales civiles en Santiago, en San Miguel y en Puente Alto, entre otros. Supongamos que queremos demandar al fisco. ¿Y qué es lo que nos dice la regla del juicio de Hacienda? Que va a conocer el juez de letras de la comuna asientos de corte. Si yo tengo que demandar, vamos a ver más adelante las reglas, en el juicio entre los tribunales de Santiago,
puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque los tribunales de Santiago quedan en la comuna asiento de corte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Si quiero demandar en los tribunales civiles de San Miguel, también puedo hacerlo, porque los tribunales de San Miguel quedan donde queda el juez de letras de la comuna asiento de corte, que es la Corte de San Miguel. Sin embargo, no podría presentar esta demanda en los tribunales de Puente Alto. ¿Por qué? Porque los tribunales civiles de Puente Alto no quedan en la comuna asiento de corte, porque las comunas asiento de corte en la región metropolitana son las de Santiago o de San Miguel, y por tanto presentaría la demanda ante el juez de letras en lo civil de San Miguel, que es aquel en que funciona como comuna asiento de corte. Esta es entonces una regla bien específica que nos determina un ejemplo concreto en que la materia va a ser relevante para efectos de determinar la jerarquía del tribunal que va a conocer. Por ejemplo, existen, vamos a ver también, asuntos conocidos por tribunales unipersonales de excepción. Vamos a ver más adelante, esto de nuevo va a quedar un poquito más claro cuando terminemos de ver tribunales, pero dentro de los tribunales inferiores de justicia, no solo van a estar los juzgados de letras en lo civil, sino también los tribunales unipersonales de excepción. ¿Qué quiere decir esto? Significa que para determinadas materias, el juez competente va a ser un ministro de la Corte de Apelaciones, o bien el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, o bien un ministro de la Corte Suprema, o bien el presidente de la Corte Suprema. Son casos bien excepcionales, pero justamente veremos en esas clases que es la naturaleza del caso, el asunto controvertido que se demande, el que va a determinar la competencia de estos ministros o tribunales unipersonales de excepción. Y en esos casos, precisamente la materia será lo que determine quién va a conocer. Entonces la materia, en suma, es relevante porque según sea la materia o el asunto controvertido que yo quiera demandar, pueden aplicar ciertas reglas excepcionales en virtud de las cuales se les termina dando competencia a un tribunal de una jerarquía distinta al que hubiera correspondido según las reglas generales. Finalmente, tenemos el fuero. El fuero también es un elemento relevante para efectos de determinar la competencia, porque el fuero determina la modificación de la jerarquía de un tribunal que debiese conocer. ¿Y por qué? Porque interviene en ese juicio una denominada persona constituida en dignidad. ¿Qué quiere decir esto? Significa que, supongamos el caso del atropello. Si usted lo atropella a una persona, el 99,99% de los chilenos te va a decir, bueno, tengo que aplicar las reglas generales para saber a dónde tengo que demandar a la persona que me atropelló. Pero puede ocurrir que esta persona que lo atropelló, por ejemplo, sea un ministro de Estado o sea un juez. Y entonces se van a aplicar ciertas reglas especiales. ¿Por qué? Porque esa persona que va a intervenir en el juicio es una persona constituida en dignidad. Digo persona constituida en dignidad porque esa es la definición del fuero. Pero acá viene lo más importante, el fuero no es un beneficio para la persona que lo goza, no es como el fuero parlamentario, en que primero hay que pedir el desafuero y luego uno puede pedir el juicio. El desafuero parlamentario en ese sentido, o el fuero sindical, claramente son beneficios de la persona que lo gozan, pero no así el fuero como elemento de la competencia, porque lo que está detrás del fuero como elemento de la competencia es el entendimiento del juez que si existe una de estas personas que están constituidas en dignidad, es mejor elevar la jerarquía del tribunal que va a conocer de modo tal que el tribunal sea más imparcial y no se sienta de alguna manera presionado para fallar en favor de esa persona constituida en dignidad. Por eso, se dice que el fuero es una garantía para la persona que no lo tiene, pues va a permitir que un tribunal superior, en principio el que debiese conocer, sea el que termina conociendo del asunto. Por eso, en suma, es que entendemos que el fuero es este elemento de la competencia absoluta que va a modificar la determinación de la jerarquía de un tribunal por intervenir como parte una persona constituida en dignidad. Y dentro del fuero es posible clasificar el fuero mayor, el fuero menor y el fuero judicial. ¿Qué significa cada uno de estos fueros? En el fuero mayor se eleva el conocimiento a un tribunal unipersonal de excepción. Como les dije anteriormente, el tribunal unipersonal de excepción tiene que ver cuando un ministro de Corte de Apelaciones o un ministro de Corte Suprema o el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago o el presidente de la Corte Suprema van a actuar como tribunales para conocer de determinados asuntos.
Los asuntos que van a conocer estas personas vienen determinadas ya sea por reglas de la materia para conocer determinadas demandas, o bien por reglas del fuero para conocer demandas sobre otras materias respecto de determinadas personas, que son los que están determinados en el artículo 50, número 2 del COT, y que vamos a ver un poco más adelante cuando estudiemos en detalle estos tribunales unipersonales de excepción. Luego, tenemos también el fuero menor. El fuero menor se le da el conocimiento a un juez de letras en primera instancia, aun cuando su cuantía debe ser conocido en única instancia. ¿Qué es lo que significa el fuero menor? Significa que si interviene alguna de las personas constituidas en dignidad, a pesar de que el procedimiento debía tramitarse en única instancia por ser ¿de qué cuantía? Para que se tramite en única instancia. De mínima cuantía. De mínima cuantía. ¿Y a cuánto equivalía la mínima cuantía? 500.000 pesos, no sé cuánto. Exacto, hasta 10 UTM, hasta 10 UTM, que en el fondo equivale más o menos a 500.000 pesos. Entonces, si usted tenía que demandar, por así decirlo, a un juez, que es una persona que tiene fuero, en un juicio bien chico de 300.000 pesos, igualmente ese juicio no se va a ver en única instancia, sino que se va a ver en primera instancia. ¿Por qué? Porque está con una persona constituida en fuero y aplica el denominado fuero menor. Y finalmente también existe el fuero judicial, en que los asuntos civiles se eleva el conocimiento por ser parte o tener interés un juez, ministro o fiscal del Poder Judicial, en que va a ocurrir lo mismo, que el tribunal que va a terminar conociendo es un tribunal de mayor jerarquía que el que debió haberlo conocido. Existen ciertas materias en que no va a operar el fuero. Estas materias básicamente son los juicios de mina, los procedimientos que deban tramitarse breve y sumariamente. Esto equivale para que le pongan igual al juicio sumario. En el juicio de quiebra, en los asuntos no contenciosos, en los juicios posesorios, en los juicios de distribución de aguas o de partición de bienes. En estos casos, aun cuando intervengan como parte personas constituidas en dignidad, eso no va a modificar la competencia de quien deba conocer de ese caso. Acá están las reglas del tiempo. Disculpe. Sí, por favor. En esto del fuero, como se habló tanto de la persona tiene que ver con eso del Kahoot de la semana pasada, que todos nos equivocamos en... Sí, efectivamente tiene que ver con eso. Lo que pasa es que ahora que estudiamos las tres materias, cuantía, materia y fuero, nos podemos dar cuenta que efectivamente el más cierto como elemento para determinar la jerarquía es el fuero. Ya vimos que la cuantía no es un verdadero elemento que determine la jerarquía. Vimos que la materia en realidad determina mucho si es que algo va a ser conocido por tribunales ordinarios o por tribunales especiales, pero no determina tanto dentro de los tribunales ordinarios qué jerarquía. A lo más determina qué tribunal dentro de los tribunales ordinarios de primera categoría va a conocer, como el ejemplo los juicios de Hacienda, de comuna de corte o no de comuna de corte. Pero eso lo que cambia es entre tribunales iguales cuál va a conocer, no aumenta la jerarquía. En cambio el fuero, dentro de estos tres elementos, es el que verdaderamente juega un papel más relevante en la determinación de la jerarquía, pues cuando interviene una persona constituida en dignidad, efectivamente se eleva el conocimiento, ya sea en los casos de fuero mayor o en los casos de fuero judicial. En el caso del fuero menor, lo único que cambia es el tipo de procedimiento, pero no la jerarquía del tribunal. Y por eso es que la respuesta correcta del Kahoot era personas, porque efectivamente, según la naturaleza de las personas que intervengan, es posible cambiar la jerarquía. Sin embargo, como al momento de hacer esa pregunta la semana pasada no habíamos tenido esa clase, fue por eso que yo, y eso tampoco tenía en el detalle exacto las ayudantes, fue por eso que preferí tomar como buena la respuesta que también dijeran materia, porque con lo que sabían hasta ese momento, efectivamente la materia es un elemento de la competencia absoluta. Así que ahora, si en el Kahoot de este viernes aparece de nuevo la pregunta, que podría ser, aparece de nuevo la pregunta, entonces ahora sí la respuesta más correcta tendría que ser persona. Gracias, profe. De nada, entonces de hecho, para ir terminando la clase estos pocos minutos, en el Kahoot del viernes, efectivamente, va a entrar hasta todo competencia hasta competencia absoluta, y luego vamos a seguir con las reglas de competencia relativa. No sé si alguien quiere aprovechar estos últimos, quedan 5 minutos, como me han llegado algunos correos por
en realidad nos están llegando hartos correos por temas del trabajo, algunos de los cuales reconozco que todavía no sé si los tenemos todos contestados, y nos están pidiendo también algunas ayudantías sobre la materia, cuestión que en general hemos accedido. Déjenme, eso sí, con una prevención que prefiero, aprovecho acá de decírselas a todos. Hay gente que nos está pidiendo ayudantías como sobre el tema en general. En realidad, sobre el tema en general, lo que nosotros no tenemos ningún problema, Sebastián y yo y también las ayudantes, es poder hacer Zooms en particular. Profesores, estoy avanzando con este trabajo, y eso encantado, pero lo que no queremos es nosotros mismos darle los temas. ¿Por qué? Porque entendemos que eso es parte del trabajo que tienen que ir haciendo ustedes para efectos de determinar cuál va a ser el tema específico que quieren investigar. Pero si hay cuestiones generales que siguen teniendo dudas, encantado de ir haciendo más ayudantías, pero para eso lo que les pedimos es que nos pidan ayuda más concreta y no que tengamos que ser nosotros, por decirlo de alguna manera, los que tengamos que extraer cuáles son las dificultades que están teniendo. Entonces, aprovecho estos minutos que quedan por si alguno tuviera preguntas del trabajo, encantado de responderlas. Y de nuevo, quienes quieran tener sesiones específicas también. Por eso es importante que ustedes vayan avanzando. Y para los que no tengan tema, mi recomendación general es que vean los seminarios que les mandamos que realizó la Universidad de Chile, porque son 6 seminarios en que hay una pluralidad de temas en cada uno de esos. Entonces, pueden ver, duran como 1 hora y media, 2 horas, pero basta que vean 1 o 2 y seguro se les va a ocurrir algún tema. Entonces, dicho eso, cuéntenme felices que hay algún tipo eh, de pregunta. Profe, ¿Sí? hola, buenos días. Hola, Francisca. Lo que pasa es que mi duda es hasta qué más o menos fechas se pueden hacer estas ayudantías, porque, por ejemplo, en mi caso, lo que yo elegí igual está como en desarrollo, entonces me gustaría que avanzara, esperar un poco más para ver cómo avanza. Entonces, saber hasta qué fechas van a estar haciendo ese tipo de ayudantías. La ayudantía, nosotros había una única ayudantía como tal, que no importaba que le hicieran todos, que fue la que hicimos la semana pasada, Constanza, sobre los mecanismos de investigación. En cambio, sobre las sesiones que pueda tener específicamente con nosotros para ir comentando el trabajo, esas se pueden hacer hasta el día antes que entregue el trabajo. Lo que ocurre es que hacerlo el día antes probablemente pueda ser insuficiente para efectos de incorporar todos los comentarios que le podemos decir. Por eso no tenemos ningún problema que hasta el último día poder hacerlas, así que no se preocupe con eso. Claro, gracias. De nada. Javiera pregunta, ¿es necesario establecer alguna problemática o posición subjetiva del tema o debe ser un escrito puramente objetivo? No, ojalá establezca alguna problemática con algún grado de solución o al menos presentando las posibles soluciones que puedan haber. En ese sentido, nosotros valoramos especialmente que el trabajo tome partido. Evidentemente uno puede hacer un trabajo puramente objetivo, sí, se podría decir, mire, los distintos tipos de gobierno judicial son los siguientes, sí, está perfecto, pero ese trabajo sería aún mejor si dice, hoy día existe un determinado problema sobre la forma en que se está desarrollando el gobierno corporativo, ya que pasa esto y esto, esto. Para solucionar esta problemática se proponen los siguientes gobiernos corporativos y ahí ya tenemos una parte en que se plantea una problemática subjetiva y luego tenemos un desarrollo objetivo. Y finalmente ya lo que sería el ideal de los mundos sería planteamiento del problema subjetivo, tenemos un problema por estas razones en materia de gobierno judicial, existen estas posibles soluciones, desarrollo objetivo, y finalmente una conclusión subjetiva de estos posibles gobiernos judiciales, creemos que el mejor es este por esta y esta razón. Entonces, si se fijan, ahí tenemos uno que es puramente objetivo, en el primer ejemplo, uno con una problemática subjetiva y un desarrollo objetivo, y finalmente uno con una problemática subjetiva, un desarrollo objetivo y una conclusión subjetiva. En este sentido, el tercer trabajo es mejor que el segundo y el segundo es mejor que el primero, pero si nos llega un trabajo que es puramente objetivo y el trabajo es muy bueno, igual puede tener una muy buena nota. Sin embargo, lo que queremos, porque hacer un trabajo puramente objetivo también requiere o sea, si ya va a ser puramente objetivo, tiene que ser bien preciso y levantando información que sea útil. Pero todos pueden tener muy buena nota, pero ojalá sí hayan desarrollos de problemáticas y de soluciones que sea como parte de la elaboración del trabajo. Espero que eso haya servido, Javiera, para contestar esa pregunta. ¿Alguna más?
Excelente, Javier. Entonces, ojo, siempre si alguna clase surge alguna pregunta, tiene alguna pregunta del trabajo, cuando yo la termine no tengo ningún problema que digan, profesor, nos podemos quedar un minuto o hacerla frente a todos, si es que va a ser, para que no vayan a creer que si no le hicieron en esta clase precluyó la oportunidad, las podemos ver en las siguientes. Pero siendo entonces las 9:30, lo dejamos hasta acá y seguimos el viernes, que como siempre partimos con el Kahoot y luego seguimos con las reglas de competencia relativa. De nuevo, no entra mucho más que en el Kahoot de la semana pasada, así que espero que les vaya muy bien. Nos vemos el viernes. Gracias, Chao, profesor. profe. Chao, Que profe. estén Chao, bien. profe, gracias. A ustedes. Chao, chao.